La Inglaterra del siglo VIII, después de la independencia de Estados Unidos, tuvieron que encontrar una nueva solución para trasladar a los presos. Como no sabían a dónde llevarlos, ya que África no era una opción, encontraron un lugar nuevo que se llamaba Australia o Bahía Botánica, como la nombró James Cook. La segunda flota de barcos que transportaban presos a la Bahía Botánica estaba Susan y Henry Quayle. Ellos, principalmente Susana, no iba a ir a Australia. Sin embargo, gracias a una filántropa, hizo que pudieran dirigir a Susana a Australia junto con su marido, ya que tenía un hijo con ella. Luego de esto, la filántropa también reunió 20 libras que con ellas iban a comprar artículos que iban a recibir Susana y Henry cuando llegaran a Australia. Sin embargo, cuando llegaron, el paquete nunca llegó. El capitán Ben Alexander no dijo nada al respecto, ya que Henry y Susana no podían hacer mucho por sus condiciones de preso. Esta situación lo que hizo fue que Henry y Susana fueran a pedir opinión de un juez, les diera la oportunidad de tener sus artículos de vuelta. El juez dio una orden que se la dio al capitán, el cual decía que tenía que devolver las cosas o sería llevado a juicio. Él nunca respondió por esto, sin embargo fue llevado a juicio, que se declaró culpable y le devolvieron 17 libras esterlinas, y este sería el primer caso, llegaría a juicio y que estaría a favor de los presos. De ahí en adelante, todas las condiciones sociales y demás lograron que hubieran instituciones más inclusivas, ya que los presos empezaban a exigir mejores condiciones laborales, porque como en Australia no había un gran número de indígenas y era difícil el transporte de esclavos, no pudieron hacerla de Latinoamérica. Los presos, al ver que estaban trabajando mucho tiempo y no estaban ganando dinero con ello, empezaron a exigir que se podían cobrar por la mano de obra. Luego de esto, poco a poco, la situación en Australia fue añadiendo más instituciones que fueran más inclusivas, que mejoraran la economía, que eliminaran los monopolios, y se separaron completamente de Inglaterra. En Francia, 3 décadas atrás, antes de 1789, el gobierno francés estaba basado en 3 estados. El estado 1, que era la nobleza o los reyes; el estado 2, que era el clero; y el tercer estado, que era el resto de la población. El primero y el segundo estado tenían condiciones especiales, lo que los hacía pagar menos impuestos o no pagaban impuestos. La población era la que estaba más azotada frente a estas condiciones, ya que el clero y la nobleza los explotaban laboralmente y no les pagaban bien por su trabajo. Sin embargo, esto fue cambiando poco a poco, ya que las personas fueron cansando de esta situación y empezaron a crear instituciones más inclusivas. Una problemática también con el resto de la población es que la nobleza y el clero tenían el monopolio de las manufacturas y todos los tipos de empresas. Sin embargo, el 4 de agosto de 1789 se firmó un decreto que abolía completamente la nobleza, la riqueza, y permitía a todas las personas ejercer cualquier tipo de cargo y tener cualquier tipo de riqueza. Esa situación lo que provocó fue que los monopolios se acabaron y la nobleza empezó a ser perseguida. Incluso después de la firma del 4 de agosto hubieron muchas guerras a causa de esto. Sin embargo, gracias a esto se estableció lo que es ahora Francia. Gracias a la Revolución Francesa se acabó con el sistema monárquico de Francia. Muchos países estaban asustados ante esto porque ellos pues seguían con ese mismo sistema. Ante esto decidieron atacar Francia. Y gracias a la Revolución Francesa, el ejército de Francia fue un ejército improvisado, pero también consiguió algo, que fue las inscripciones a masa de ese mismo ejército, consiguiendo una gran cantidad de aliados dentro de la misma Francia y logrando una gran defensiva, gracias a la cual fueron ganando. Y después se les unió Napoleón, muy conocidos por sus estrategias en la guerra, logrando así conquistar varias partes de los otros países. Por ejemplo, entre estas estaba el pueblo de Frankfurt, en Alemania, en donde vivía un judío, el cual pues estaba restringido por muchas de las leyes en Alemania que tenían para los judíos. No podían salir los fines de semana, ni en las fiestas cristianas ni en las noches, y no podían comercializar con varios productos como el gramo. Y aún así, este judío era una de las personas que le iba mejor en cuanto a las empresas. Y gracias a la Revolución Francesa, cuando tomaron este pueblo, él se fue con su familia. En base a esto, él pudo ya crecer más económicamente y hacer mejores negocios, llegando a tener para el siglo XXIX uno de los mejores bancos, o inclusive el mejor banco de Europa. Japón estaba bajo el mandato de un shogun, el cual no les permitía tener negocios con el exterior y tampoco permitía la visita de los extranjeros a Japón. Unas décadas después,
de la exportación de la Revolución Francesa, uno de los generales del ejército estaba planeando un derrocamiento contra ese shogun para poder extender el comercio de Japón hacia el exterior y así tener un crecimiento económico. Ese con el tiempo fue descubierto y asesinado, pero dejó unas personas a cargo de seguir con su gran línea independentista. Más adelante Kudo viajaría al centro de Japón para reunirse con estas personas y terminar derrocando al shogun de esa época. El derrocamiento de este shogun dio lugar a Japón a lo que llamaron la restauración Meiji, la cual permitió abrir el comercio al exterior y también que Japón por fin tuviera su primera constitución escrita y mejorar las leyes económicas del mismo país. Parte de que a Japón ahora sea uno de los países con las mejores economías del mundo se le atribuye también a esto, ya que a diferencia de China, el cual sí estuvo tardío en su proceso de abrirse a la modernidad, este pudo también aprovechar lo que fue la revolución industrial e incrementar su propia economía, cosa que China no pudo. En todos los capítulos anteriores hemos visto cómo las revoluciones han llevado a otras revoluciones y estos cambios han generado instituciones más inclusivas, como en Estados Unidos, que pese a independizarse logró poder mejorar la industrialización y lograr así ser incluso una mejor potencia que su colonizador Inglaterra. Australia también por su parte, al conseguir crear instituciones que fueran más inclusivas para los trabajadores, logró fomentar la economía, aumentando la revolución industrial y así aumentando los procesos de fabricación en todo el mundo y también los procesos de revoluciones, ya que otros países veían que como las situaciones de los trabajadores en otros lugares eran mejor y querían replicarlo. Algunos otros países no lo replicaron, por el contrario, continuaron con la monarquía o con el régimen capitalista, que era lo que estaba de moda. Fantasmas mais épicos de la historia. Gato saludando. Este gato es uno de los más amables del top. Lida la mano a Ezequiel, todo um capo. Este Conchazumari parece falso. É o truque viene quando lhe quitan su sabana. Atentos ao pana. Ponto de ver ao fantasma mais terrorífico del mundo. Aparece de trás de estes Conchazumares. Observem. Fantasma campeiro. Observem ao Conchazumari mais campeiro. Este fantasma é Zabuzon. Ia que maltrata um ninho em pleno cenário. Nada fresco. Iaço é o talho Conchazumari. Gracias por ver. Recuerda suscribir-te com campanita ativa, para não perder-te nenhum top. Gracias. Espero te haya divertido. Adiós.